Muy buenas tardes, estimados amigos que el día de hoy nos engalanan con su presencia en el Auditorio de La Paz de esta prestigiosa universidad privada boliviana. Quien les habla es el Dr. Jenner Villarreal Castro, profesor visitante de 4 universidades de este maravilloso país. Me refiero a la Universidad de San Francisco Xavier, la Universidad Técnica de Oruro, la Universidad Privada Boliviana y la Universidad Privada de Santa Cruz. Profesor visitante de una universidad en el Ecuador, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, profesor extraordinario de 2 universidades en el Perú, la Universidad Privada Antenor Orrego y la Universidad Privada del Norte. Premio Nacional otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores en mi país en los años 2006, 2007, 2008. Gerente general de la empresa GPC Ingenieros Estructurales. El tema de la conferencia que el día de hoy les voy a compartir se denomina Nuevas tendencias en el diseño sísmico avanzado. Cuando hablamos de diseño sísmico avanzado estamos relacionándonos directamente con las investigaciones. Para hacer una investigación en ingeniería estructural es una forma muy simple. Primero se tiene que ver el estado del arte. El estado del arte significa el análisis de todas las investigaciones y temas relacionados con lo que uno va a investigar, no solamente a nivel local, regional, nacional, sino a través del nivel internacional para tener un marco general de cómo está la globalización en este tema. Y lo importante de mi investigación es aportar algo nuevo. No es de ninguna manera repetir lo que se tenía anteriormente, sino aportar algo nuevo. Después de ello, se pasa a la elaboración de una metodología o un modelo de cálculo o la obtención de fórmulas como tal para poder desarrollar la investigación. No hay investigación que no tenga una aplicación real. Por lo tanto, el siguiente paso es la aplicación a un objeto de investigación, para finalmente concluir con las denominadas conclusiones que son numéricas, recomendaciones que no son numéricas y líneas futuras de investigación, que es muy importante para poder ver lo que yo he hecho y después de haber investigado me doy cuenta que falta mucho más por hacer todavía. Entonces doy algunas líneas especiales de acuerdo a mi criterio investigativo para que otras personas puedan seguir con este proceso. Como primera línea de investigación vamos a ver el diseño por desempeño. Cuando hablamos de diseño por desempeño estamos hablando relativamente de lo que es primero un diagrama esfuerzo-deformación del material. Luego lo pasamos a los elementos estructurales como un diagrama momento-curvatura. Después de tener este diagrama momento-curvatura, vamos a ir a la idealización de las rótulas plásticas. Entendiéndose por rótulas plásticas, al lugar donde se concentran muchos esfuerzos y que no pueden ser disipados por la estructura y consecuentemente se van a agritar, para finalmente obtener la curva de capacidad y niveles de desempeño de la estructura, en el cual tenemos totalmente ocupacional, seguridad de vida y cerca al colapso. Acá es fuerza, que es importante por el desplazamiento. Cuando hablamos del diseño por desempeño estamos hablando de esta matriz de doble entrada, nivel de sismo de diseño versus nivel del comportamiento esperado. Generalmente en nuestros países nosotros, en el caso peruano, trabajamos con un sismo raro de 475 años y trabajamos con 3 categorías de edificaciones, la esencial, importante y la común. Dentro de la esencial están los hospitales, compañía de bomberos, dentro de la importante están los centros comerciales, centros penitenciarios y las comunes hoteles, viviendas, por ejemplo, ¿no? Y el nivel de comportamiento esperado es totalmente operacional, seguridad de vida o cerca del colapso, como les había indicado en la diapositiva anterior. Ahora, si analizamos de acuerdo a los colores que tenemos, el color amarillo en este gráfico corresponde a lo que es edificio común, color naranja a edificio importante y color verde a edificio esencial. Entonces, donde vamos a diseñar, por ejemplo, para un hospital, tiene que quedar totalmente operacional, ¿no?
Un centro comercial puede quedar operacional y una vivienda puede tener algunas pequeñas fallas, pero jamás comprometer la vida humana ni el colapso. En la ciudad donde yo radico, la ciudad de Trujillo, uno de los distritos de dicha provincia, es La Esperanza. Hicimos una investigación en la Universidad Privada Antenor Orrego, donde tenemos dos sectores, Esperanza parte baja, Esperanza parte alta. En este sector de Esperanza parte baja era el 55% de toda la zona de La Esperanza y analizamos ahí el estado de las viviendas. Un total de 19.265 viviendas. Para ello, tenemos que hacer un muestreo probabilístico. De ninguna manera podemos realizar todas las viviendas, es imposible. El análisis va a ser de acuerdo a un muestreo probabilístico. Luego, realizamos el análisis dinámico espectral y el análisis estático no lineal, el pushover, como tal, con las características de los materiales, secciones y todo lo demás. Efectuado el análisis, nos damos cuenta que para los tres niveles, ¿no?, de sismo bajo, intermedio y alto, teníamos de que no pasó en ninguno de estos casos. Por lo tanto, ya estábamos pensando en que no es una edificación realmente aceptable para un comportamiento sísmico. Luego hicimos el análisis estático no lineal. En el análisis estático no lineal, una vez más, hasta por el sismo bajo, tampoco pasó el control de distorsión o deriva o drift. Ahí tenemos la rotulación plástica de los elementos. Luego pasamos a albañilería, como ya habíamos hecho concreto, pasamos a albañilería. En albañilería nos damos cuenta para los tres espectros que habíamos construido, ¿no?, para sismo bajo, moderado y severo, y nos damos cuenta pues de que tampoco pasan. No se cumple con el control de distorsiones. Resultado final que obtuvimos de estas 296 viviendas evaluadas, que el 54% es de vulnerabilidad alta, el 21% de media y el 26% de baja. Impresionante que en alta estemos con ese porcentaje. Durabilidad estructural es otra de las líneas de investigación dentro de la ingeniería sismoresistente. Cuando hablamos de durabilidad, rápidamente nosotros nos estamos circunscribiendo, y si se le pregunta a un ingeniero civil, va a decir que durabilidad se asocia directamente con la resistencia del concreto, el F'C. Pues no es así, no es el único parámetro que va a influir en la durabilidad. También depende de todo el ataque externo que vamos a tener. Sol, lluvia, corrosión, etc., ¿no? Para ello se trabaja con lo que es el tiempo de vida útil. El tiempo de vida útil de una edificación es el tiempo en el cual no es necesario reforzar dicha edificación. Luego viene un tiempo de vida residual en la cual es necesario ya reforzar para evitar que llegue rápidamente al estado límite último y luego al colapso. En el año 2004, en la ciudad de Moscú, cuando yo estaba haciendo el doctorado en la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería Civil de dicha ciudad, una de las mejores universidades del mundo en ingeniería civil, tuve la oportunidad de trabajar con científicos de altísimo nivel, de prestigio mundial, y con ellos tuve esa gran oportunidad de aprender muchísimo y ahora volcarlo pues a nuestros países. El 14 de febrero de dicho año colapsó el parque de agua. El parque de agua era un centro de diversiones donde habían piscinas con movimientos hidrodinámicos, ¿no? Se podía hacer bronceado artificial,
En fin, un lugar de esparcimiento cuando en la calle era un invierno total, dentro estaba la gente divirtiéndose. Como podemos ver en las fotos, todavía se ve muchas personas rescatando a los heridos y lógicamente a los muertos. Fallecieron 36 personas. Una tragedia nacional. Se convocó a distintas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú, en la cual yo estaba haciendo el doctorado, y se le encargó a la cátedra de mecánica estructural para que hagan el estudio, como le llamaron, el diagnóstico estructural del colapso del parque de agua. Mi tutor, el doctor Amosov Alexander Alexandrovich, un científico de talla mundial, fue quien lideró este grupo. En este grupo que lideró me convocó para que yo también trabaje con ellos. Acá tenemos que esta edificación tenía una cobertura tipo Gauss positiva en la parte superior y Gauss negativa en la parte inferior. Para su modelación utilizamos los programas ANSYS, LIRA, Stadio y SCAD. Realizamos los análisis tanto estático como dinámico. En el estático incorporamos el suelo fundación de acuerdo a los ensayos de mecánica de suelos y estudios topográficos. En el dinámico, la forma de vibración libre, la influencia del viento, el sismo y cargas hidrodinámicas sobre la estructura. Hay que entender que cerca de este parque de agua también pasa los rieles de un tren interprovincial y debajo del mismo tenemos el famoso metro, que es un transporte subterráneo. Para que se haga mucho más real el cálculo, utilizamos la no linealidad física, que es la no linealidad del esfuerzo de formación de los materiales. Lo contrastamos en el tiempo también y la no linealidad geométrica, que es la curva de desplazamiento de formación. También modelamos, como le decía, con uno de los programas, el ANSYS, porque uno de los grandes posibles errores que podrían haber existido era el diseño de las conexiones. Tenemos que tener en cuenta que mientras en la parte exterior hay un frío de aproximadamente en esos días de unos 20 grados bajo cero, dentro estamos en una temperatura pues de 30 grados, por decirlo. Entonces hay lógicamente un esfuerzo por cambio de temperatura que se va a tener. Entonces miramos la concentración de esfuerzos en los nudos, las uniones soldadas, incluyendo la propiedad del material, y no encontramos absolutamente nada. Luego hicimos el análisis del control de deformación o deflexiones. Después de 40 días del desastre, acá podemos ver la distribución de las deflexiones. Y con la medición experimental que se había obtenido, vemos de que con el programa ANSYS se obtuvo 125 milímetros como deflexión y con la medida natural 134 milímetros, lo cual nos da una confiabilidad en cuanto al uso del programa. Luego contrastamos los esfuerzos después de 40-50 días para ver lo que es el tiempo de vida útil, la degradación del material, y nos dimos cuenta que tampoco era un problema. Después pasamos a la interacción suelo-estructura. Por primera vez se hizo este efecto de triangulación en la interacción suelo-estructura, utilizando el modelo elastoplástico de Drucker-Prager, incorporando el módulo de Young, coeficiente de Poisson, ángulo de flexión interna y cohesión. Tampoco llegamos a un problema. El asentamiento tolerable coincidía con lo que se había tenido en el estudio de mecánica de suelos. ¿Qué es lo que ocasionó entonces el colapso? Fueron las denominadas deformaciones plásticas que llegaron hasta un 19.8% y que ocasionó la pérdida de estabilidad de este elemento y que generó las fisuras subradiales de la cubierta, producto de grandes desplazamientos y relajación del concreto. Las tres comisiones que nos convocaron coincidimos con los mismos resultados y se recomendó el uso responsable de los programas informáticos en la evaluación de estructuras. Acá hay que tener mucho cuidado. A veces se utilizan los programas sin un conocimiento previo y se obtienen resultados que son incoherentes en absoluto. Contrastar los resultados con la parte experimental in situ.
Otra línea de investigación es la interacción suelo-estructura. Acá vemos un modelo con elementos sólidos utilizando el programa FEIN Models. El programa FEIN Models es del profesor Ulitsky. En la norma peruana aprobada este año, el 24 de enero, en el artículo 4.7.2 nos están permitiendo considerar la flexibilidad del sistema de cimentación, nos dice si fuera pertinente, es decir, cuando existe un suelo flexible como tal, aunque la interacción suelo-estructura se ve en todos los perfiles o tipos de suelos. Si miramos el avance de la interacción suelo-estructura a nivel internacional, nos vamos a dar cuenta, pues, de que existe un comité especializado de interacción suelo-estructura perteneciente a la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, que es el comité TC207. Hasta el periodo anterior lo ha dirigido el profesor Ulitsky. El profesor Ulitsky fue una de las personas que avaló mi disertación doctoral y envió una carta indicando de que yo merecía el grado de doctor. Tengo ese altísimo honor. Su secretario, el profesor Lisiuk, también amigo personal, hoy en día el profesor Lisiuk es el presidente a nivel mundial y el profesor Ulitsky es presidente honorario a nivel mundial. El profesor Ulitsky, por el año 2000 aproximadamente, generó una web denominada GeoReconstrucción. En esta web GeoReconstrucción usted puede bajar el programa FEIN Models que les había indicado anteriormente. Es de descarga gratuita y van a poder utilizarlo libremente. Para la interacción, ellos han trabajado en fábricas, viviendas, centros comerciales, monumentos arquitectónicos, construcciones subterráneas, estaciones de metro, teatro, medio de transporte. Es decir, lo han llevado a la interacción suelo-estructura a todos los niveles e inclusive a las redes magistrales de agua potable y alcantarillado. Es impresionante lo que ellos hacen. Otro centro de investigación muy importante en interacción suelo-estructura es NIOSP. NIOSP es un instituto de investigación de altísimo nivel en mecánica de suelos, dinámica de suelos como tal. Ellos ahí realizan el trabajo de la interacción suelo-estructura desde el punto de vista dinámico, es decir, la interacción dinámica suelo-estructura. El profesor que lo dirige todo este grupo de investigación e interacción suelo-estructura es el profesor Ilyichev, que es el presidente actual de la Sociedad Rusa de Mecánica de Suelos. En las normas no se utiliza la forma geotécnica, sino se utiliza los coeficientes de rigidez, la forma estructural. Acá tenemos los coeficientes de rigidez que vamos a utilizar, que son de traslación, ¿no? Kx, Ky, de compresión elástica uniforme, Kz, Kφ X, Kφ, que son de compresión elástica no uniforme, y Kpsis Z de desplazamiento elástico no uniforme. 6 coeficientes de rigidez. Analizando en mi libro de interacción suelo-estructura para edificaciones con zapatas aisladas, analizamos 4 modelos dinámicos. Hay que entender que en el mercado, en internet, hay muchos modelos dinámicos. Son muy pocos los confiables y muchos los que no son confiables. Entonces hay que validar estos modelos dinámicos de interacción suelo-estructura. Acá tenemos los periodos de vibración. Como podemos observar, con la interacción suelo-estructura se va a incrementar notoriamente. En cuanto al desplazamiento, también se tiene que incrementar, porque la interacción, siempre lo digo a mis alumnos, es como decir que mis pies están libres, me imponen un golpe lateral y yo me voy a desplazar más. En cambio, si yo estoy con los pies fijos, me imponen el golpe y yo voy a desplazarme menos, pero al mismo tiempo me voy a esforzar mucho mi cuerpo, la superestructura. Entonces, con la interacción también se va a reducir los esfuerzos. Ahí podemos ver la reducción de esfuerzos. También con la interacción sobre estructuras se puede optimizar, por ejemplo, en este caso una investigación que realizamos en la Universidad Privada Antenor Rego, en la cual se optimiza el espesor de la platea de cimentación.
Sabemos que los esfuerzos van a tener que ser menores y no mayores. Con el espesor de 40, todos mayores. Con el espesor de 50, todos mayores. Con el espesor de 60, solamente los modelos norma rusa y de Barca fueron menores. El de Illich mayor, se descarta este modelo. Con la interacción sobre estructura también se puede ver la distribución de los esfuerzos por toda la altura, denominados los esfuerzos del profesor von Mises. Acá tenemos sin interacción y acá tenemos interacción. Podemos ver que hay un esfuerzo muy alto al nivel de conexión, debajo del nivel de conexión columna viga. Por lo tanto, ahí debe existir este problema, rótula plástica. Por más que existan elementos muy rígidos como el que estamos observando, la rótula plástica va a aparecer. ¿Qué más se puede hacer con la interacción sobre estructura? Por ejemplo, este fue un tema muy importante de una investigación realizada en Lima, donde en este edificio C había una garganta, como podemos ver en la parte media. Esta garganta es una alta concentración de esfuerzos. Utilizamos una losa maciza para la losa de transferencia. Para ello utilizamos un amortiguamiento del 2%, que es una tendencia de utilizar el amortiguamiento en los sistemas estructurales de muro de utilidad limitada. Eso basado en investigaciones internacionales, en el cual oscila entre el 0,5 y el 2,5. El 2% es lo que se recomienda. También consideramos secciones de muros agrietados, considerando un 50%, y un factor Z de 0,60, es decir, muy severo post-sismo de Chile. Al hacer el análisis comparativo con la interacción sobre estructura, nos damos cuenta que del presupuesto de obra teníamos 71 toneladas de acero. Considerando la interacción suelo-estructura, el amortiguamiento del 2% y muros agrietados, teníamos 69,9 toneladas, es decir, cerca de 70, por debajo del presupuesto inicial de obra. Por eso se dice que los factores de seguridad son muy importantes su aplicación, porque nos permite garantizar un mejor comportamiento. No implica que una estructura muy rígida tenga un buen comportamiento sismo resistente. Hay que entender que puede convertirse en una estructura frágil en el movimiento sísmico. Siempre es bueno la optimización, ver la parte elástica de la estructura y la capacidad de recuperación y cómo es que va a disipar la energía. También se puede ver con la interacción suelo-estructura el balance energético o distribución de energía. Como podemos ver, el suelo también disipa. Con el color verde es el suelo lo que disipa, el color azul es la energía de entrada, el color rojo la energía de amortiguamiento estructural y la de suelo el color verde. Me va a permitir reducir desplazamientos y fuerzas como tal. También con interacción suelo-estructura puedo ver el control de alabeos en losas. Por ejemplo, acá tenemos una losa donde dos nudos en una diagonal se levantan y los otros dos nudos en la otra diagonal van a descender, ¿no? Van a descender. Acá tenemos el control de alabeo. Por ejemplo, en el modo 3 ya existe alabeo, modo 4 también existe alabeo. Luego, el modo 7 de nuevo alabeo, modo 8 de nuevo alabeo. El alabeo viene a ser la fractura que va a ocurrir en las esquinas de la losa. Una disertación doctoral de un doctorando de Irán, en la cual me pidieron participar como un consultor internacional, utilizamos el sismo de Van como espectro, ¿no? El acelerograma del sismo de Van, que fue en el año 2003. Construimos los espectros de Fourier tanto para lo que es velocidad, aceleración, desplazamiento. Y determinamos a través del programa ANSYS las deformaciones plásticas en la base de un reactor nuclear, porque la investigación era de edificio rígido sobre suelo flexible. Sistemas de protección sísmica. Es un tema muy actual en estos momentos y de urgente utilización en países altamente sísmicos como el caso peruano. En nuestra norma de este año ya se incluye un acápite acerca de los sistemas de aislación y de disipación de energía.
en la cual nos indican pues de que para utilizar estos sistemas previamente se tiene que cumplir con el control de distorsiones, cortante mínima en la base y la utilización de la norma americana de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles ACE 710. Vamos a ver dos casos. Disipador de fluido viscoso el primero. Cuando hablamos de disipadores estamos hablando pues de un sistema que nos va a permitir mejorar el comportamiento estructural, ¿no? Mejorar el comportamiento estructural. Para que pueda mejorar, la función principal de los disipadores es incrementar el amortiguamiento estructural. Es la función principal, incrementar el amortiguamiento estructural. Si incrementa el amortiguamiento estructural, por lógica se va a reducir tanto desplazamientos como también fuerzas internas de diseño. Estos dispositivos que se colocan en la estructura nos van a permitir incrementar el amortiguamiento de entre un 20 a un 40%, disipando el mismo porcentaje de energía. Puede utilizarse para edificios totalmente nuevos como para edificios reforzados. Si podemos diseñarlo de una manera adecuada, va a ser estético, es fácil de instalar y de realizar el montaje, retorna a su posición inicial luego de un sismo severo, reduce las secciones de concreto y de acero, disminuye los daños en equipamiento y elementos no estructurales y se puede calibrar por sismo. Tenemos ya experiencias en el país como lo que es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde uno llega al Perú. Este aeropuerto fue la torre central y todo el aeropuerto construido en el año 1963. En el año 2007 la administración encarga a la misma oficina que había hecho el cálculo estructural para que realicen un recálculo y había un déficit de cerca del 40% de disipación de energía y se opta por el uso de los disipadores, los cuales vemos que ahí se están montando, vemos los brazos metálicos y el disipador está en la parte superior debajo de la viga. Un proyecto más reciente es el edificio reducto de Gerpal, también en Lima, que también se ha utilizado disipador de fluido viscoso. En el año 2008 ganamos el Premio Nacional con el ingeniero Ricardo Oviedo con este texto de edificaciones con disipadores de energía. Tenemos acá un balance de energía. El balance de energía es muy importante. E viene a ser la energía entrada del sismo, E sub K energía cinética, E sub S energía de deformación elástica recuperable, E sub H energía irrecuperable disipada por el sistema estructural, E sub D energía disipada por los sistemas de disipación de energía. Cuando hablamos de disipadores y también de aisladores, estamos hablando de sistemas pasivos de disipación de energía. En el caso del disipador de fluido viscoso, es un disipador dependiente de la velocidad, en cambio el viscoelástico de velocidad de desplazamiento, el de plastificación y fricción de desplazamiento, de acuerdo a la norma ACE 710 en su clasificación. Estos disipadores van a trabajar en tracción o compresión. Tienen un líquido, una silicona altamente compresible, ¿no? Muy opuesta a la aplicación de la fuerza axial y bueno, se comprime hasta un cierto punto y se va a traccionar luego. En la cámara de estancamiento es donde se va a producir lo que es netamente la curva o el lazo histerético y se determina la energía que podría disipar este disipador de energía. Este disipador va a trabajar siempre en tracción o compresión, tipo un arriostre metálico, con la diferencia que disipa energía, ¿no? El disipador no es todo, como podemos ver en esta diapositiva. El disipador es solamente una parte, el otro es un brazo metálico de conexión con el disipador y conexión con las cartelas extremas con los anillos o tornillos de montaje que vamos a utilizar. Acá tenemos un gráfico más
exacto, donde el brazo metálico aporta rigidez y el disipador el coeficiente de amortiguamiento, siendo su fórmula general o ecuación general fuerza igual coeficiente de amortiguamiento por la velocidad elevado al exponente alfa. Alfa es el exponente de velocidad. El proceso de cálculo del disipador viscoso se inicia con el factor de reducción de respuesta, que es igual a la distorsión máxima sobre la distorsión objetiva. Tenemos que hacerlo para ambas direcciones. Luego utilizamos la fórmula, la parte media, donde vamos a obtener el amortiguamiento efectivo, ya que el factor de reducción de respuesta ya lo conocemos, y beta sub 0 se considera del 5%, que es el amortiguamiento de la estructura. Se reduce luego el 5% y este amortiguamiento tiene que estar en un rango entre el 20 y el 40%. Si es menos del 20% no se justifica la utilización de los disipadores. Si es más del 40% tampoco se justifica porque la estructura podría fallar, ¿no? Al ser frágil. Esto ya les había indicado, todo se hace con el diseño por desempeño. Para ello se tiene que ver una codificación de acuerdo a lo que es netamente la metodología HASUS, relación daño-distorsión. Para ello primero vamos a elegir el código con el cual vamos a trabajar. Ahí tenemos los códigos. Por ejemplo, para un edificio aporticado de 8 pisos, su código es C1H. Luego, con la tabla de la relación daño-deriva o distorsión, según la metodología HASUS, vamos a tener lo que es nivel de diseño versus nivel de daño. Por ejemplo, para un centro comercial, daño leve; para una vivienda, daño moderado; para un hospital, sin daños como tal, ¿no? El C1H, como habíamos visto el código, de acuerdo al nivel de diseño, supongamos que sea moderado, y el daño también moderado va a ser su distorsión de 4.3 sobre 1000. Distorsión objetiva. Aquí está la explicación del amortiguamiento. Conforme yo incremento el amortiguamiento, voy a reducir el desplazamiento. Es lo que se va a esperar. Y utilizamos registros históricos de acelerogramas. Para ello, se considera, para escalar al espectro de diseño, se considera un factor R igual a 1, es decir, el acelerograma tengo que escalarlo a un espectro de diseño. Tengo que utilizar como mínimo 3 registros de aceleraciones, cada uno en las dos componentes ortogonales. Luego vamos a utilizar dos casos de análisis. Caso 1, que vendría a ser la componente este-oeste en X y el norte-sur en Y, y el caso 2, componente norte-sur en X, este-oeste en Y. Para modelar los disipadores nos hace falta la rigidez, coeficiente de amortiguamiento. El exponente alfa es igual a 0.5 para los disipadores viscosos. La rigidez del brazo metálico lo determinamos a través de esta relación que nos dice que es igual a la rigidez axial, que es módulo de elasticidad del acero, área del brazo metálico sobre la longitud del brazo metálico. Cuando tenemos un alfa menor a 1, nos indica que es un amortiguador viscoso no lineal. El comportamiento será no lineal, color verde que tenemos ahí. Luego se calcula el coeficiente de amortiguamiento. Una vez que calculamos el coeficiente de amortiguamiento, vamos a obtenerlo a través de esta relación, donde A viene a ser la amplitud o desplazamiento modal relativo, omega viene a ser la frecuencia angular, m sub i, la masa del nivel I, phi sub i, desplazamiento modal en el nivel I, lambda es un parámetro del FEMA, 274, phi rj, desplazamiento modal relativo entre ambos extremos del disipador, θj, el ángulo de inclinación del disipador. Acá tenemos el parámetro lambda de acuerdo al FEMA, ¿no? Exponente alfa, parámetro lambda. Luego debemos de escalar el acelerograma, debemos de escalarlo
tal como estamos observando. Primero en el gráfico superior vemos de que el espectro es color rojo, color naranja viene a ser el acelerograma inicial. Lo escalamos ya con color verde y podemos ver el acelerograma ya escalado. Para eso utilizamos programas diversos que existen en la red, caso como el Sismomatch, que es uno de los mejores programas. Acá debemos también de realizar lo que es netamente la disipación de energía, el balance energético como tal. Entonces podemos ver que ahí sin disipadores solamente es el edificio y la energía entrada. En cambio con disipador viscoso ya empieza el disipador a disipar energía. También se debe verificar el lazo histerético. El lazo histerético que debemos de verificar, ¿no? El lazo histerético que debemos de verificar es el que estamos viendo acá, ¿no? Para el disipador viscoso tiene la forma B, en cambio para el viscoelástico la forma A. Por ejemplo, tenemos acá un proyecto en la ciudad de Chiclayo, en el Perú, en la cual el disipador se ha colocado en forma tipo chevron, tipo B invertida. Analizando todos los disipadores cumplen con este requerimiento, sin embargo en el primer nivel no están cumpliendo. Se trabaja como viscoelástico. Con solo cambiar la configuración podemos ver de que ha mejorado. Controlamos las distorsiones y vamos a obtener la reducción de desplazamiento, la reducción de esfuerzos. Luego se elige, de acuerdo al nivel de fuerza, el tipo de disipador. Estos son los niveles de fuerza comerciales y las dimensiones como tal. Acá está la agrupación por niveles de fuerza y debo de cotizar. Para cotizar me piden todo esto, donde la fuerza máxima ya lo obtuvimos, coeficiente de amortiguamiento también, exponente de velocidad lo conocemos, máximo stroke, viene a ser la deformación límite, debe ser menor a 5 centímetros. Máxima velocidad, que lo voy a despejar de la ecuación general, la disposición del disipador y la cantidad de los mismos. Garantía que nos dan es de 35 años como tal. Finalmente se hace el diseño de las conexiones, el detallado para la conexión en cada uno de los extremos. Vamos a pasar al aislador con núcleo de plomo. Acá tenemos distintos edificios aislados ya construidos en el Perú. Graña y Montero es una de las empresas más importantes del país en el sector construcción, donde se ha utilizado aislador con núcleo de plomo en el nivel 0, se podría decir, nivel 0 del terreno. Hacia arriba está toda la estructura, la superestructura, y hacia abajo es lógicamente un modelo de los sótanos que vendría a ser casi como un empotramiento. Es decir, el aislador no es necesario solamente colocarlo en la base, sino también podríamos colocarlo a nivel de entrepiso, como tal. Este es el lado derecho del gráfico superior, es el edificio multifamiliar madre, donde se ha utilizado también aislador, ¿no? En este caso de alto amortiguamiento. En el campus de la Universidad UTEC en Lima se ha utilizado también aisladores con núcleo de plomo, igual que en el Centro de Información de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Acá tenemos el concepto del aislamiento. Ahí está un edificio sobre aisladores y en uno de los extremos se colocan los famosos actuadores, ¿no? Los famosos actuadores. Estos actuadores lo que van a permitir es medir la deformación lateral que vamos a tener. Generalmente en las normas internacionales se considera que la deformación máxima lateral debe ser igual a la altura del aislador. Los aisladores elastoméricos que tenemos son de goma natural, de bajo amortiguamiento, de goma con núcleo de plomo, que es el que habíamos visto, LRB, y de alto amortiguamiento, HDR. Acá está el aislador elastomérico con núcleo de plomo. Podemos ver de que ante la carga vertical van a trabajar las planchas de acero con la goma o el caucho en su interior.
Y para la rigidez lateral, para el sismo, va a trabajar o va a disipar la energía, lo que es netamente el núcleo de plomo. Tenemos otros tipos de aisladores, como el pendular, que se utiliza para poder analizar periodos y desplazamientos largos como tal. El de masa sintonizada, que se coloca en la parte superior donde el edificio se puede mover hacia un lado, y la masa sintonizada es la que va a ir en el sentido opuesto, controlando la deformación. Acá tenemos un aislador marcadiz. Es importante de que la altura que se va a tener, no solamente del aislador, sino del pedestal visible, sea lógicamente altura de una persona común para poder realizar algunos controles a futuro, ¿no? Para ello, este tipo de aislamiento sabemos de que nos va a reducir, se mueve como un bloque, va a reducir notoriamente lo que es tanto distorsiones como aceleraciones, hasta en un 75%. En el año 2010, en la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú, se realizó una tesis doctoral, una investigación teórico-experimental de un edificio aislado con aislador de goma y planchas metálicas. El autor, el doctor Le Ji Guyen, y me pidieron que yo participe como consultor internacional. El doctor Guyen es de Vietnam. Acá está el mapa de Vietnam, mapa sísmico como tal, pegando con Laos, pegado con China, Tailandia, Camboya, y se realizó el ensayo experimental. Yo ya estaba en el Perú, ellos realizaron allá y yo me encargué solamente de la revisión, la mejora y todo esto de su disertación doctoral, dándole un enfoque totalmente moderno, ¿no? Y en este modelo, por ejemplo, tipo pendular, invertido, con un coeficiente de amortiguamiento dinámico, como podemos ver. Los periodos que se van a obtener con el aislamiento sísmico son por encima de los 2 segundos, como podemos observar en esta edificación, 2.42 segundos. Me va a permitir reducir la aceleración, por ejemplo, ahí con el color naranja es la aceleración en la parte alta del edificio, pero considerando el aislamiento sísmico. El color violeta viene a ser la aceleración en el terreno, y el color azul viene a ser la aceleración en la parte alta, pero del modelo sin aislamiento. Podemos ver que se reduce la aceleración hasta en la parte alta del edificio. Es importantísimo este sistema. Los esfuerzos también. Color azul es el esfuerzo sin aislamiento, color violeta viene a ser el aislamiento con amortiguamiento. Este año hemos realizado el asesoramiento de una tesis, o mejor dicho, se ha concluido una tesis en la ciudad de Trujillo, en la Universidad Antenor Orrego, utilizando aislamiento sísmico en la base. Primero, la distorsión, como nos indica nuestra norma, se debe cumplir con 7/1000. Acá tenemos los parámetros del aislador listos para ingresarlo al ETAPS. Teníamos dos tipos de diámetros, de 1000 y de 850 milímetros, ¿no? Tenemos la rigidez vertical, rigidez horizontal, rigidez elástica, fuerza de fluencia, relación K sub P, K sub E y el amortiguamiento efectivo. Escalamos, como ya sabemos, el sismo en este caso de Ica del año 2007. Y debemos de comprobar el lazo histerético. El lazo histerético de un aislador debe ser bilineal, como estamos viendo el aislador con núcleo de plomo. Verificamos, efectivamente nos salió bilineal. Las distorsiones, se puede ver la reducción notoria en cuanto a las distorsiones de entrepisos. Verificamos el desplazamiento del sistema de aislamiento y podemos ver de que es menor al desplazamiento total máximo del sistema con aislamiento, ¿no? Entonces garantiza que estamos bien. También debemos ver los desplazamientos en la base, que todos tengan el mismo orden. Como podemos ver, todos están en el mismo orden en todos los aisladores en la base.
Acá tenemos la reducción en cuanto a lo que son cortantes, ¿no? En la base, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Vemos notoriamente la reducción de la cortante. También podemos ver netamente los desplazamientos, y en los desplazamientos lógicamente que con el edificio aislado va a ser mayor que el edificio sin aislamiento empotrado en la base, ¿no? Se va a mover más lógicamente, por eso tiene un periodo alto, ¿no? Y se mueve todo como un bloque. Las distorsiones también podemos ver de que con el edificio aislado se reducen notoriamente, son muy pequeños y siempre vamos a pasar el control de distorsiones. Se les agradece a todos ustedes por su participación en esta conferencia. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y acá, como parte final, se muestra un edificio sin aislamiento y el edificio aislado como un bloque, como se mueve, donde se reduce la vibración entre 6 a 8 veces. Ahí está mi correo electrónico con el cual se pueden comunicar con mi persona. Está mi dirección del blog de mi persona. También está la edición de los libros de mi persona, en la cual son de libre descarga, y el canal en YouTube, en el cual ustedes también van a poder acceder a los videos elaborados, ¿no?, por mi persona. Este video de esta conferencia también estará en dicho canal de YouTube. Muchas gracias a todos y las gracias especiales a la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Boliviana en esta bella ciudad de Cochabamba, hermano país de Bolivia.